tardes chicos, ¿cómo están? Como les había prometido, les preparé un material sobre el contenido de hipersensibilidad. ¿Qué significa hipersensibilidad? ¿Sí? El término hipersensibilidad denota un trastorno en el cual se produce una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada que es nociva para el hospedador, ¿sí? En un individuo dado, tales reacciones ocurren después del segundo contacto con un antígeno, ¿sí? A ese antígeno también le podemos llamar como alergeno, ¿sí? Lo que ocurre en el primer contacto es que ese evento sensibiliza al alergeno o es un evento preliminar para lo que futuramente sería la respuesta de hipersensibilidad. Entonces, básicamente, lo que nos quiere decir el término de hipersensibilidad es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario que se produce a partir de la segunda exposición con un mismo antígeno, ¿sí? Las reacciones de hipersensibilidad ocurren a las personas que ya han establecido inmunidad frente a ese antígeno, lo que veníamos diciendo de un contacto previo con ese antígeno o del primer contacto, ¿sí? El mediador y la evolución temporal distinguen principalmente 4 tipos de respuesta de hipersensibilidad. Entonces, con relación al tiempo y con relación también a la respuesta que se da, nosotros podemos clasificar a la hipersensibilidad en 4 tipos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver los 4 tipos de hipersensibilidad, vemos que la hipersensibilidad de tipo 1, con relación al tiempo de aparición, puede aparecer en alrededor de 30 minutos o también se puede ver mucho antes también. Está mediada principalmente por reacciones dependientes de inmunoglobulina E, ¿sí? Y por liberación de mediadores quimiotácticos o por liberación de mediadores vasoactivos, ¿sí? Todos esos mediadores están justamente con relación a la inmunoglobulina E, ¿sí? Tiene efectos beneficiosos, sí, porque vamos a ver más adelante que también la hipersensibilidad de tipo 1 es una respuesta inmunitaria que se da frente a parásitos, ¿sí? Y con relación a los efectos patológicos vemos que la hipersensibilidad de tipo 1 está directamente relacionada con las reacciones alérgicas o anafilácticas, ¿sí? Tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Que se puede dar en un periodo mayor de tiempo. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 aparecen alrededor de 8 horas o hasta menos, pero ya hablamos de horas, ¿sí? Entonces está mediada justamente por unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Vamos a ver que la hipersensibilidad de tipo 2 está relacionada con la inmunoglobulina G y con la inmunoglobulina M, ¿sí? Estas dos inmunoglobulinas son las que activan el sistema del complemento, entonces justamente el mecanismo de acción de esta hipersensibilidad va a estar mediada por la citotoxicidad y por el sistema del complemento propiamente dicho, por activación de ese sistema, ¿sí? Entonces tiene justamente la hipersensibilidad de tipo 2, tiene efectos beneficiosos en la respuesta inmunitaria como lisis directa, como fagocitosis de bacterias, ¿sí? Ese mecanismo de activación. Y patológicamente hablando, vemos justamente las respuestas frente a lo propio, a la propia célula, como destrucción de los eritrocitos, se da también destrucciones de los eritrocitos por medio de la transfusión, daño tisular con respecto al injerto, a trasplante, se puede dar por el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2. Tenemos la hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? Que es bastante parecida a la hipersensibilidad de tipo 2, pero tiene una diferencia. En la de tipo 2,
nosotros vemos un único anticuerpo unido al antígeno. La diferencia principal entre la respuesta mediada por la hipersensibilidad de tipo 3 es que se da por inmunocomplejos. Como podemos ver ahí, son complejos de antígeno-anticuerpo, ¿sí?, que activan al sistema del complemento. Básicamente van a activar el sistema del complemento de la vía clásica, ¿sí? Entonces, siempre que veamos activación del complemento por medio de unión de antígeno-anticuerpo, siempre será la vía clásica. En la hipersensibilidad de tipo 3 vemos que se forma un complejo de anticuerpos, o sea que varios anticuerpos pueden unirse a un mismo antígeno y de esa manera activar el sistema del complemento. Esa es una diferencia, donde se da un inmunocomplejo, donde varios tipos de inmunoglobulinas, ya sea IgG o IgM, se pueden unir al mismo antígeno y activar el sistema del complemento. La otra diferencia principal que podemos ver es que la hipersensibilidad de tipo 3 se da en los vasos sanguíneos, ¿sí? Se da en moléculas solubles, ¿sí? Sin embargo, la hipersensibilidad de tipo 2 veíamos que se podía ver en tejidos y se puede ver también en torrente sanguíneo. Pero básicamente la hipersensibilidad de tipo 3 se da solamente por unión de inmunocomplejos a antígenos solubles en vasos sanguíneos, ¿sí? Y por último tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, que también se puede llamar como hipersensibilidad retardada, porque puede tener un periodo de aparición de hasta semanas, ¿sí? Esta hipersensibilidad retardada está mediada por linfocitos T, ¿sí? Entonces, la principal característica de esta hipersensibilidad de tipo 4 es que su principal respuesta es la inmunidad celular, ¿sí? Acá no participan linfocitos B, no participan anticuerpos, acá participan linfocitos T, ¿sí? Y más específicamente son los linfocitos T cooperadores o los linfocitos T CD4 lo que van a tener función principal en la hipersensibilidad de tipo retardada o la hipersensibilidad de tipo 4. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de los mecanismos que están implicados en la hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1 está provocada por la inmunoglobulina E, ¿sí? Y se asocia a reacciones alérgicas, atópicas y anafilácticas, ¿sí? Las reacciones alérgicas, según las bibliografías, se les puede denominar como reacciones exageradas del sistema inmunitario frente a alergenos ambientales que normalmente no son nocivos, ¿sí? Cuando yo hablo de atopía, yo me estoy refiriendo a un individuo que ya es predisponente a desencadenar una reacción alérgica, ¿sí? Un individuo atópico es un individuo que genéticamente ya puede desencadenar una reacción alérgica frente a algún tipo de alergeno, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, donde familias enteras son alérgicas a, qué sé yo, a un alimento. Entonces esos individuos son denominados como individuos atópicos y esas reacciones son atópicas porque ya son predisponentes, ¿sí? Y las reacciones anafilácticas se pueden dar por reacciones inmunitarias, como también se pueden dar por reacciones no inmunitarias. Nosotros podemos tener reacciones anafilácticas inducidas por inmunoglobulina E y podemos tener reacciones anafilácticas producidas por fármacos, por ejemplo, ¿verdad? Que son necesariamente de origen no inmunitario, ¿sí?
Entonces vamos a ver cómo ocurre la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o los mecanismos que están implicados en esta reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Como veníamos diciendo, las reacciones de hipersensibilidad están justamente dadas a partir de la segunda exposición con un antígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en la primera exposición con ese antígeno, ¿sí? O con ese alergeno? Si ustedes se fijan en la imagen, nosotros tenemos la primera exposición del antígeno, ¿sí? Donde en la primera exposición del antígeno vamos a tener justamente la presentación de ese antígeno, ¿sí? Por una célula presentadora de antígeno a los linfocitos T, CD4, ¿sí? Y vamos a tener también la presentación de ese antígeno a los linfocitos B, ¿sí? Como pueden ver acá, ¿sí? Eso ocurre en la primera exposición. En la primera exposición el antígeno va a sensibilizar la respuesta inmunitaria, ¿sí? Lo que ocasiona es que la célula presentadora de antígeno va a presentar al linfocito T cooperador y el linfocito T cooperador va a comenzar a señalizar y a estimular la producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B, ¿sí? Entonces es una estimulación de producción de la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre la activación de los linfocitos T cooperadores y la estimulación de producción de la inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B, ¿sí? Esos anticuerpos o esas inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas E las que se van a producir, se van a unir a un receptor presente en los mastocitos, ¿sí? Esos receptores están presentes en los mastocitos, en los eosinófilos y en los basófilos, ¿sí? En las células que poseen gránulos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, esa inmunoglobulina E se va a unir al receptor que se llama FCRI. Ese receptor FCRI se encuentra en la superficie de los mastocitos, de los basófilos y de los eosinófilos, como le venía diciendo. Entonces, este mecanismo, esto es lo que ocurre en la primera exposición. Se da justamente la sensibilización de estos anticuerpos, ¿sí? Acá yo no tengo aún una respuesta inmunitaria formada o activa propiamente dicha. Lo que yo voy a tener son esos anticuerpos sensibilizados. Entonces, lo que deja la primera exposición son la unión de la inmunoglobulina E al receptor de los mastocitos, ¿sí? ¿Qué ocurre a partir de la segunda exposición con ese mismo alergeno, ¿sí? A partir de la segunda digo porque esto se puede dar en la segunda, en la tercera, en la quinta y durante el resto de nuestras vidas en una situación alérgica, ¿verdad? Entonces, a partir de una segunda exposición, lo que se da es que yo ya voy a tener justamente estos mastocitos sensibilizados, o yo voy a tener justamente este receptor con mi inmunoglobulina E. Entonces, a partir de la segunda exposición, mi linfocito B ya no va a producir inmunoglobulina E porque ya están en los receptores. Entonces, el antígeno se va a unir directamente a la inmunoglobulina E, como vemos acá, ¿sí? Esa unión antígeno-anticuerpo o esa unión alergeno-inmunoglobulina E, lo que va a ocasionar es justamente la liberación de estos mediadores o la liberación de los gránulos por parte de los mastocitos, ¿sí? Entonces, esa unión antígeno-anticuerpo lo que ocasiona es la activación del mastocito y la liberación de esos mediadores, ¿sí? Podemos tener dos tipos de mediadores. Están
los mediadores que son los de etapa temprana, que van a actuar en los primeros minutos, como las aminas, las proteínas lipídicas, ¿sí? Que tienen una reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿sí? Minutos después de la exposición, ¿sí? Después también podemos tener la liberación de ciertas citocinas que son de reacción tardía, que puede darse en un periodo de 2 a 4 horas después de la exposición al alergeno, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre cuando existe la liberación de estos mediadores por parte de los mastocitos, nosotros podemos tener lo que conocemos normalmente como las respuestas inmunitarias o como las reacciones alérgicas. Tenemos, por ejemplo, las liberaciones de las aminas biógenas, como las histaminas, que pueden causar vasodilatación y puede causar fuga vascular, ¿sí? Las aminas biógenas inducen la vasodilatación, la fuga vascular, y esta a su vez también induce a una vasoconstricción, ¿sí? Dentro de estos mediadores también podemos tener mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y como los leucotrienos, que pueden causar justamente la broncoconstricción, específicamente en las células, en los tejidos pulmonares, ¿verdad? Entonces los mediadores lipídicos actúan específicamente en el tejido muscular, provocando la broncoconstricción por justamente la liberación de estos mediadores lipídicos, ¿sí? Y estos son los que primeramente tenemos como reacción temprana de la hipersensibilidad de tipo 1 por parte de la histamina y por parte de los mediadores lipídicos, que pueden causar justamente vasodilatación, fuga vascular, ¿sí? Y broncoconstricción en primer momento. Dentro de esta liberación también podemos tener a las citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, ¿sí? También podemos tener dentro de la liberación tardía, podemos tener a las prostaglandinas y a los leucotrienos, que pueden causar un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces las citocinas son relacionadas con la respuesta tardía de la hipersensibilidad de tipo 1, que puede aparecer más o menos en 2 o 4 horas después de la sensibilización de esa célula. Y las citocinas están relacionadas justamente con los procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, citocinas como interleucinas y como factor de necrosis tumoral van a activar la migración leucocitaria y van a justamente producir un proceso inflamatorio bastante importante, ¿sí? Algo que se me pasó justamente mencionar con respecto a la respuesta temprana, si es que ese alergeno es de origen alimenticio, esos mediadores lipídicos como las prostaglandinas pueden actuar justamente en el tejido intestinal, causando también la hipermotilidad intestinal. O sea que esos mediadores lipídicos pueden aumentar el movimiento peristáltico y justamente causar una alergia alimenticia, ¿sí? Entonces tenemos básicamente esos mecanismos que son activados por presencia de estos mediadores, como la histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas, que pueden causar una serie de respuestas inmunitarias o de respuesta de nuestro sistema inmunitario. También podemos ver que la liberación de de estos mediadores se puede dar por medio de los eosinófilos, pero los eosinófilos están relacionados con la respuesta inmunitaria mediada por presencia de parásitos, ¿sí? Entonces, más adelante, cuando veamos la clase de inmunidad frente a microorganismos, vamos a entender mejor cómo se da esta respuesta mediada por eosinófilos y por liberación
de estos mediadores. Básicamente se da también por unión de la inmunoglobulina E a la superficie de esta célula, libera los mediadores y van a causar daño en estos parásitos, ¿sí? Es una respuesta similar a la de hipersensibilidad de tipo 1. Y con respecto a las patologías que están asociadas a esta hipersensibilidad de tipo 1, tenemos las rinitis alérgicas, tenemos la asma alérgica, las dermatitis, las alergias a alimentos y las alergias medicamentosas como estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, básicamente, la hipersensibilidad de tipo 1 está mediada por la inmunoglobulina E, que se liga a un receptor específico en los mastocitos y libera los mediadores quimiotácticos como la histamina, como las prostaglandinas, que van a causar justamente la vasoconstricción, van a causar justamente el aumento del movimiento peristáltico como consecuencia de la activación de este sistema inmunitario. Con relación a la hipersensibilidad de tipo 2, vemos que la hipersensibilidad de tipo 2 está provocada por la fijación del anticuerpo a las moléculas de la superficie celular y consiguiente la activación de la respuesta citolíticas mediada por la vía clásica de la cascada del complemento. Esta activación se puede dar tanto en vasos sanguíneos como en tejido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve? La hipersensibilidad de tipo 2 está provocada por la fijación de anticuerpo, ¿sí? Y ese anticuerpo puede ser de tipo IgG o de tipo IgM. Cuando veíamos la clase de sistema del complemento, veíamos que solamente las inmunoglobulinas de tipo M y las inmunoglobulinas de tipo G pueden activar ese sistema del complemento. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estos anticuerpos se unen a los antígenos que pueden estar presentes en células sanguíneas, ¿sí? Esos antígenos pueden estar en la superficie de los hematíes, pueden estar en la superficie de las plaquetas, ¿sí? Esos antígenos pueden estar presentes en tejido de injertos, por ejemplo, ¿sí? Pueden estar presentes en células blancas, o sea, en cualquier tipo celular, ¿sí? Y también esos antígenos pueden ser moléculas presentes en los fármacos. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 2 puede estar activada por estas células, como también por moléculas presentes en los fármacos, como se da, por ejemplo, en la intolerancia a algunos fármacos como la penicilina, que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, porque existe un reconocimiento de esa molécula por parte de la inmunoglobulina G o la M, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre es que cuando ese anticuerpo, ya sea IgG o IgM, reconoce un antígeno, el antígeno puede ser de cualquier origen, puede ser proteico, puede ser glucosídico, puede ser de membrana, puede ser lipídica. Ese antígeno puede ser reconocido por estos anticuerpos y inicia justamente toda la cascada del sistema del complemento. Entonces, lo que ocurre es que tenemos un mecanismo de depósito de anticuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá el depósito de anticuerpo, puede ser de IgG o de IgM, y tenemos la unión de ese antígeno a esos anticuerpos. Esto puede estar en tejido, ¿sí? Como puede estar en células también, ¿sí? Y lo que ocurre, esta unión antígeno-anticuerpo, lo que va a ocasionar es la activación del sistema del complemento y vamos a tener justamente la activación del macrófago y vamos a tener la activación del proceso inflamatorio por parte de los leucocitos, como consecuencia justamente de la activación del sistema del complemento, ¿sí? Bien, más adelante vamos a ver cómo esto va a dañar el tejido, porque como ustedes se imaginarán, nosotros vamos a tener la migración leucocitaria masiva
y vamos a tener la migración masiva de los macrófagos, pero no va a haber ningún antígeno que fagocitar, ¿sí? Entonces, estas células no van a fagocitar. ¿Por qué? Porque el antígeno es de superficie celular o del tejido, entonces no hay nada que fagocitar. Se van a comenzar a liberar lisocimas y esa liberación de las lisocimas es lo que va a ocasionar el daño tisular o la lesión tisular, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre es que tenemos el anticuerpo que puede ser de origen IgG o puede ser de origen IgM, que va a activar a la vía clásica justamente del complemento. Y como bien sabemos, una vez que se activa la vía clásica del complemento, yo voy a tener producción de la proteína C3. La C3 va a estar activada y por consiguiente voy a tener la reclutación de las demás proteínas que van a formar el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Entonces se activa lo que nosotros conocemos de la vía lítica, o también, como ustedes conocen, del complejo de ataque a la membrana, que va a comenzar a causar poros en la membrana, pero de la célula reconocida. Nosotros estuvimos viendo la activación del sistema del complemento cuando era un patógeno, cuando era una bacteria. Pero esto ocurre cuando es nuestra propia célula o nuestro propio tejido. Entonces lo que ocurre es que el sistema del complemento va a comenzar a ocasionar daños en nuestro propio tejido, ¿sí? Entonces esta proteína C3 activada lo que ocasiona es justamente la ruptura de C3A en C3b, ¿sí? C3b va a permanecer unido al tejido o a la célula reconocida, y C3a va a comenzar a migrar, va a comenzar a activar todas estas células como las plaquetas, los neutrófilos, los eosinófilos y los macrófagos, como activación del proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener la activación de la vía clásica del sistema del complemento y también vamos a tener la activación del proceso inflamatorio, como un sistema del complemento normal, ¿sí? Entonces lo que ocurre básicamente es que en enfermedades hemolíticas, por ejemplo, nosotros vamos a tener, como ustedes ven, la unión de la inmunoglobulina M, que era un pentámero, como yo les mencioné, a la superficie de un eritrocito, ¿sí? Lo que debemos recordar siempre cuando se trate de una respuesta de hipersensibilidad es que la destrucción o la activación de esta respuesta se va a dar recién al segundo contacto, ¿sí? En el primer contacto lo que ocurre es la sensibilización de estas células, ¿sí? Entonces lo que ocurre en el primer contacto, en la hipersensibilidad de tipo 2, es que el anticuerpo de tipo IgM se va a unir a la superficie de la célula, que en este caso es un eritrocito, ¿sí? Entonces esa unión antígeno-anticuerpo va a ocasionar la activación del sistema del complemento, ¿sí? Entonces, cuando vemos la activación del sistema del complemento, vamos a tener los pasos de la opsonización, que quiere decir que esa proteína C3b va a señalizar a ese antígeno, que en este caso es un eritrocito, y más inmunoglobulina M va a llegar al local y se va a unir a más eritrocitos y se va a activar el sistema del complemento, que va a ocasionar por un lado la fagocitosis, ¿sí? Y por otro lado va a ocasionar la ruptura de la membrana del eritrocito por la acción del complejo de ataque a la membrana. Entonces yo voy a tener células fagocíticas como los macrófagos, que van a ser activados por el complemento, van a comenzar a fagocitar a los eritrocitos,
y el complejo de ataque a la membrana va a comenzar a causar lisis de la célula o va a comenzar a eliminar a los eritrocitos. Ese mecanismo es lo que nosotros conocemos como anemia hemolítica autoinmune, porque nuestros propios anticuerpos van a comenzar a causar lisis de nuestro eritrocito, ¿sí? Existe otro ejemplo muy conocido que es la de la anemia eritroblástica del recién nacido. Esta anemia eritroblástica del recién nacido es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 2 que se da cuando los anticuerpos de la madre reaccionan frente a los anticuerpos del feto. ¿Cómo se da esta sensibilización del anticuerpo? Se da justamente en el primer embarazo, donde una madre que no posee ningún tipo de proteína en la superficie, o sea que tiene el tipo sanguíneo O negativo, sensibiliza las inmunoglobulinas M, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en el primer embarazo, ocurre una sensibilización de esos anticuerpos, ¿sí? Y el feto, el recién nacido, nace normalmente. Pero lo que ocasiona ese primer embarazo es justamente la sensibilización, la producción de estos anticuerpos. Si la madre se embaraza por segunda vez, esos anticuerpos ya van a activar el sistema del complemento y van a comenzar a atacar a las células sanguíneas del feto, ¿sí? Entonces, las células sanguíneas, el feto muere, llega a fallecer por una anemia eritroblástica, ¿sí? Y a partir del segundo embarazo, la mamá ya no consigue concebir porque sus propios anticuerpos justamente comienzan a eliminar las células del feto. Pero actualmente nosotros tenemos justamente una vacuna de un bloqueador de la respuesta inmunitaria que impide justamente que ese anticuerpo se una a las células sanguíneas del feto. Entonces, a partir de ahí, la madre puede justamente dar a luz en su segundo embarazo, su tercer embarazo y así sucesivamente. De manera natural no da para bloquear estos anticuerpos, ¿sí? Por eso siempre es importante conocer el tipo sanguíneo justamente de la embarazada, de la gestante, y conocer su situación, si es la primera vez, si ya tuvo un aborto espontáneo, si ya tiene hijos, y conocer el histórico clínico de la gestante para que no ocasione justamente estas patologías. Con respecto a la hipersensibilidad de tipo 3, como veníamos diciendo, la hipersensibilidad de tipo 3 es muy parecida a la hipersensibilidad de tipo 2, pero la diferencia es que se da por inmunocomplejos, ¿sí? ¿Qué quiere decir inmunocomplejos? Son un conjunto de inmunoglobulinas donde muchas inmunoglobulinas pueden reconocer a un mismo antígeno, ¿sí? Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 3 se da justamente la producción de estos inmunocomplejos, y la otra diferencia es que estos inmunocomplejos se llevan a cabo en vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, como le venía diciendo, es similar a la hipersensibilidad de tipo 2, pero la hipersensibilidad de tipo 3 se da justamente por complejos solubles, ¿sí? Y puede ocasionar también la activación del complemento, ¿sí? Puede ocasionar la interacción con las plaquetas. Más adelante vamos a ver por qué van a interaccionar las plaquetas, ¿sí? Y van a ocasionar daño del tejido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona o cuál es el mecanismo
de la hipersensibilidad de tipo 3. Vemos que se forma el inmunocomplejo, ¿sí? Solamente el inmunocomplejo puede estar formado por IgG o por IgM para que pueda activar el sistema del complemento, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se activa el sistema del complemento y, como veníamos diciendo, se va a activar las proteínas quimiotácticas por parte de la C3A y de las C5A, que son las subunidades del sistema del complemento y que van a participar activamente del proceso inflamatorio. Entonces, este mecanismo va a activar el proceso inflamatorio y va a activar la migración leucocitaria. Entonces, muchos leucocitos van a comenzar a migrar en el vaso sanguíneo, justamente que fue reconocido por este inmunocomplejo, y se van a encontrar con que no hay nada que fagocitar. Se va a activar el fagocito, pero no hay nada que fagocitar, entonces van a comenzar a liberar enzimas o más específicamente lisocimas. Esas lisocimas van a ocasionar el daño tisular, ¿sí? Van a ocasionar una fuga, van a ocasionar justamente una ruptura de ese vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una ruptura de ese vaso sanguíneo, ¿quién es la que va a participar activamente? Las plaquetas, ¿sí? Entonces, cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, las plaquetas son señalizadas, ¿sí? Y las plaquetas van a comenzar a migrar al foco justamente de ruptura del vaso sanguíneo y van a comenzar a producir microtrombos. Entonces nosotros podemos tener por disposición de las plaquetas la formación de microtrombos y podemos tener como consecuencia una vasculitis, por ejemplo. Entonces tengo acá un resumen y una imagen de cómo se dan las fases en los vasos sanguíneos. Vemos que en la fase 1 se da la producción de los linfocitos B, ¿sí? Producen las inmunoglobulinas, ¿sí? Esas inmunoglobulinas van a reconocer al antígeno, se forma justamente el inmunocomplejo, ¿sí? Ese inmunocomplejo va a activar el sistema del complemento, que es la fase 2, y la activación del sistema del complemento va a activar las células inflamatorias y las células fagocíticas, ¿sí? En la fase 2. Entonces, lo que ocurre en la fase 3 es que las células fagocíticas o las células del proceso inflamatorio no van a fagocitar nada y van a comenzar a liberar las enzimas, van a comenzar a liberar la lisocima y va a haber una fuga vascular, una ruptura de ese vaso sanguíneo. Entonces, este vaso sanguíneo, esta ruptura, lo que va a ocasionar es la migración de las plaquetas y vamos a tener una agregación plaquetaria muy importante en esa zona, y ese fenómeno de agregación plaquetaria en un vaso sanguíneo y de un fenómeno de liberación masiva de lisocimas por parte de las células inflamatorias, es lo que nosotros llamamos como vasculitis, que es justamente una respuesta inmunitaria, ¿sí? Es de origen inmunitario o autoinmune, como les podemos llamar. Entonces es donde nuestras propias reacciones alérgicas van a ocasionar una patología, y como ustedes se darán cuenta es una respuesta inmunitaria exagerada frente a un antígeno que normalmente es inofensivo, ¿sí? Frente a un propio antígeno también, ¿no? Con respecto a la hipersensibilidad de tipo 4, es una hipersensibilidad que se conoce también como hipersensibilidad de tipo retardada, porque puede tardar hasta una semana en aparecer las reacciones, y justamente está mediada por linfocitos T, ¿sí?
Como vemos, las respuestas de hipersensibilidad de tipo 4 son respuestas inflamatorias de tipo retardado mediados por linfocitos T helper o linfocitos T cooperador, ¿sí? Generalmente se tarda entre 24 a 48 horas en presentar el antígeno a los linfocitos T cooperadores circulantes para entonces moverse hasta el lugar y activar los macrófagos que van a inducir a la respuesta inmunitaria, ¿sí? Bien, la hipersensibilidad mediada por células o por la inmunidad celular es una función en la que no participan los anticuerpos, sino que específicamente los linfocitos T, ¿sí? Estos linfocitos T activan los macrófagos que causan una respuesta inflamatoria, ¿sí? Esta respuesta es tardía y por lo común inicia 2 a 3 días después del contacto con el antígeno y a menudo pueden persistir por varios días también. Entonces, básicamente lo que ocurre en la hipersensibilidad de tipo 4, que es de tipo retardado, como veníamos diciendo, es cuando se da la presentación de ese antígeno por parte de una célula presentadora de antígeno. En esta imagen lo que podemos ver es cuando entramos en contacto con un veneno, con una planta venenosa, lo que ocurre entramos en contacto en la piel, por ejemplo, piel o mucosa, lo que ocurre es que esa proteína, justamente que está presente en el veneno de esa hiedra, es reconocida por la célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula de Langerhans, ¿sí? Esta célula presentadora de antígeno expresa, como podemos ver, el complejo de clase 2 en su superficie, ¿sí? Entonces, todas aquellas células que expresan en su superficie el complejo de clase 2 pueden presentar el antígeno a los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Entonces se da el reconocimiento, como ustedes pueden ver acá, de la célula presentadora de antígeno con el receptor del linfocito T y con su coestimulador CD4 que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Entonces esa unión célula presentadora de antígeno con el linfocito T lo que va a ocasionar es la liberación de citocinas como el interferón gamma, por ejemplo. Esa liberación de citocinas lo que va a ocasionar es la activación del macrófago, ¿sí? Entonces, esos macrófagos activados van a migrar al local de exposición, al local donde se dio la presentación de antígeno, y vamos a tener justamente la activación del proceso inflamatorio por parte de estos macrófagos que van a comenzar a fagocitar justamente en esa región este péptido reconocido, esta proteína, y más adelante lo que vamos a tener es la respuesta de tipo retardada en la piel. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 4, lo que podemos ver es justamente el rash cutáneo o del local anatómico donde estuvimos en contacto con algún tipo de veneno que puede ocasionar justamente un rash o una aparición de urticaria o una aparición de un tipo de reacción en la piel, ¿sí? En este caso, ¿sí? También podemos tener una hipersensibilidad de tipo 4 que se puede llamar como una hipersensibilidad inducida. Existe una prueba que se llama prueba de la tuberculina que se utiliza justamente para diagnosticar tuberculosis, ¿sí? La prueba de la tuberculina consiste justamente en la inyección intradérmica de la tuberculina que ocasiona una infiltración dérmica de los linfocitos T y macrófagos, ¿sí? Si existe una respuesta preformada frente a ese antígeno, o
sea que si el paciente contiene antígenos del Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que causa la tuberculosis, se va a dar la reacción, ¿sí? Entonces, si es que el paciente no tiene ese antígeno, la reacción es negativa. Entonces, ¿qué se produce? Se manifiesta justamente con una tumefacción y una dureza en la zona de penetración dérmica de la tuberculina, ¿sí? Y los pacientes que tienen dentro de su sistema inmunitario ya anticuerpos sensibilizados frente a este antígeno que ya tiene una respuesta formada, van a migrar al local de inyección y van a producir la respuesta. Entonces, como nosotros veníamos viendo, la respuesta de hipersensibilidad se da al segundo contacto. Entonces, la prueba de tuberculina ya va a ser una prueba confirmatoria, porque el primer contacto que se dio con la tuberculina, que es un antígeno presente en la bacteria, es por medio de la patología. Y la hipersensibilidad de tipo 4 lo que hace es que ya existe una respuesta performada y el paciente se propone a una segunda exposición con el mismo antígeno y por eso se da esta reacción. Si el paciente no presentó predisposición previa, no fue justamente previamente presentado con ese antígeno, la prueba de la tuberculina es negativa, ¿sí? Porque no hay respuesta sensibilizada, ¿está bien? Entonces, como podemos ver, justamente se da en una prueba negativa, yo no tengo tumefacción de la área, y en la prueba positiva yo tengo justamente la aparición de la tumefacción y tengo justamente la aparición del rash cutáneo como consecuencia de la respuesta inmunitaria. También tenemos justamente la hipersensibilidad por contacto, que se puede dar justamente por determinadas sustancias, como vimos el mecanismo de la hiedra venenosa, se puede dar por metales pesados como el níquel, el cromo, que pueden también activar este proceso de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, generalmente la hipersensibilidad de tipo 4 se manifiesta como un eczema, como un exantema cutáneo, como un rash cutáneo, como le venía diciendo, que es a consecuencia de una segunda exposición y en adelante con ya sea un veneno o ya sea metales pesados, por ejemplo, ¿sí? También se puede dar una hipersensibilidad granulomatosa, ¿sí? Que es cuando se da una unión masiva de macrófagos al sitio de sensibilización y se forma un granuloma justamente en la piel a consecuencia de la presencia de ese antígeno. Entonces se produce un granuloma como consecuencia de la respuesta inmunitaria. Entonces, chicos, básicamente lo que yo quiero lograr con ustedes, con este material, es que ustedes puedan diferenciar los mecanismos que están implicados en la hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Entonces, básicamente, diferenciando el mecanismo, ¿sí? ¿Quién actúa en el tipo? ¿Qué células actúan en cada tipo de respuesta de hipersensibilidad? Y también es muy importante que ustedes puedan señalar diferencias entre una y otra para que puedan reconocer de qué tipo es esa respuesta de hipersensibilidad.